Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a #PYU Capacitación, un espacio dedicado a la comunicación humana. Yo soy Gali Martínez, soy consultora justo en ese tipo de temas y tal como lo vieron en la portada, el día de hoy voy a compartirles algunos nortes sobre por qué es importante hablar en público. Si todos deberíamos de hacerlo, por qué hoy en día lo buscan tanto los empleadores o incluso si ustedes tienen justo el nivel deseado. Si les interesa, los invito a que no se vayan, que regreso con la información. Aprender a hablar en público es una de las tareas que todas las personas de alguna manera se han propuesto. Sin embargo, no muchas de ellas lo han logrado. La pregunta es, ¿por qué? Probablemente la respuesta no la sepan todos de manera consciente, pero lo que sí sabemos es que el hecho de estar frente a otros en vivo, exponiendo algún tema, platicando, compartiendo alguna información determinada, nos hace sentirnos expuestos. ¿Y a quién le gusta estar vulnerable o estar frágil frente a otros? Pues a nadie o a muy pocos. Es entonces que muchas personas, por esa precisa razón, no se animan a aprender a estar frente a los demás. Sin embargo, y paradójicamente, hablar en público es una de las habilidades más solicitadas hoy en día, pero también desde siempre. Si ustedes lo piensan, una persona que es capaz de transmitir un mensaje en vivo frente a otros gana en automático una mejor percepción ante los demás porque comunica confianza, porque habla de sí misma y porque además tiene el valor de vencer sus miedos. Y uno de estos miedos, como ya lo mencionamos, es el de estar expuesto. Por lo tanto, ese estatus que gana va a ser mucho mejor que el de cualquier otra persona que no lo haga. Asimismo, es importante que sepamos que en este siglo las habilidades blandas en general van a ser de las habilidades mejor apreciadas y que las empresas cada vez más persiguen en sus trabajadores. Si nos damos cuenta, después de toda esta crisis sanitaria, las personas nos vimos en la necesidad de tener que comunicarnos con los demás bajo cualquier medio, en cualquier momento y de la manera más efectiva posible. Es por eso, y por otras razones más, que cada vez las industrias están buscando no solo personal que tenga habilidades técnicas específicas, según el ramo, sino que también sean capaces de comunicar, de persuadir y de hacer contacto con otros humanos. Es decir, formular un poco de ese liderazgo que todos necesitamos a partir de las habilidades comunicativas. No importa a qué nos dediquemos, ya seamos abogados, maestros, personal de atención a público, generadores de contenido, emprendedores, comerciantes, servidores públicos, no importa el rol que juguemos a nivel laboral, todos, absolutamente todos, tenemos que hacer contacto con las otras personas. Entonces, mientras más pronto aprendamos a manejar este tipo de lenguaje y este tipo de comunicación, mucho mayor éxito podremos alcanzar en nuestra determinada labor. Ahora bien, ¿por qué es importante aprender a hablar en público cuanto antes? Porque funciona igual como cuando necesitamos aprender un idioma. Es mejor que lo aprendamos cuando no lo necesitamos, porque entonces podemos tener paciencia, calma, podemos equivocarnos o incluso podemos darnos el lujo de no ser tan exigentes con nuestro proceso, porque cuando lo necesitemos, en realidad vamos a tener que estar respondiendo en tiempo presente a un montón de exigencias del lenguaje que no son sencillas de aprender, de entrenar y sobre todo de integrar en vivo. Entonces, el motivo por el cual yo les recomiendo que aprendan a hablar en público específicamente cuando no lo necesiten. ¿Por qué, señores? Hablar en público requiere muchísimas conexiones de lenguaje verbal, pero también de lenguaje no verbal. Asimismo, requiere diversas habilidades y capacidades que todas ellas implican un autoconocimiento sobre qué, por ejemplo, el manejo de la respiración, el conocimiento de nuestra propia voz, la modulación de la misma, la articulación, la elocuencia, la intencionalidad, el lenguaje corporal, el lenguaje del uso del espacio escénico, probablemente también el manejo de objetos, ya sea desde una lectura, por lo tanto un libro o un discurso, el manejo del micrófono o incluso los manejos también con la cámara, las luces
o un entorno mucho más complejo. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Muchísimas veces me llegan asesorados o incluso alumnos en el contexto de algún taller que esté dando, donde me dicen, maestra, yo necesito aprender a hacer esto en 2 o 3 días porque tengo mi examen profesional o voy a dar un discurso o simplemente estoy próximo a presentar una entrevista muy importante de trabajo. Señores, con la premura no podremos tener todos resultados óptimos. Obviamente me ha tocado el caso de personas que sí lo logran y probablemente esas personas lo logran alcanzar porque tienen un alto dominio y una alta conciencia de sus recursos como individuos. Sin embargo, esa no es la regla. Es decir, en mi experiencia, puede tener mucho más éxito la persona que aprende esto cuando no lo necesita a cuando es urgente tener esa habilidad. Por otro lado, si tú lo aprendes en otro momento menos exigente, también vas a tener la posibilidad de poderlo cotejar en diferentes escenarios, con diferentes personas, hablando de diferentes temas y, por supuesto, todo lo que eso implica, teniendo distintos errores, aciertos y también aprendiendo de cómo lo hacen las otras personas. La razón por la cual yo recomiendo que la gente sí tome un curso, ya sea con nosotros o con cualquier otro experto, es porque van a aprender elementos técnicos. Y la gran diferencia al aprender un elemento técnico a cuando solo se hace a través de el uso y la costumbre, es que el elemento técnico se puede replicar, se puede mejorar y se puede pulir porque simplemente es un elemento consciente y dirigido. En cambio, cuando es a través de simplemente usos y costumbres, o como muchos dicen, a través de las tablas, lo que sucede es que la persona no es absolutamente consciente de los recursos que está utilizando, cómo los está utilizando y por qué su comunicación a veces sí puede ser efectiva o a veces no lo es. Las personas de ese modo no siempre alcanzan a vislumbrar qué es lo que están haciendo muy bien o qué es lo que les está fallando. Entonces, por eso es muy importante que las personas aprendan a hablar en público ya. Antes de irnos, recapitulo brevemente. Es muy importante hablar en público. ¿Por qué? Porque todos lo podemos utilizar en cualquier contexto, porque es parte de las habilidades del nuevo siglo, porque te van a ayudar a tener mejor proyección personal y te van a brindar otro estatus ante la sociedad, porque vas a comunicar de manera efectiva y sobre todo porque vas a poder tener un dominio de tus recursos personales como pocas personas puedan hacerlo. Sin más, voy a dejar este video hasta aquí. Deseo que sea de utilidad para ustedes, para sus procesos y no me resta más que invitarlos al próximo curso justo que voy a dar sobre el ABC para hablar frente a público a través de la Universidad UAM Coajimalpa. Las fechas, el enlace y toda la información se los voy a dejar aquí abajo y deseo poderlos encontrar en el aula. De cualquier modo, esto no es per se un comercial, es simplemente la necesidad de que ustedes sepan que esto es sumamente relevante y que a mí me llena de mucha angustia y preocupación cuando me llega un estudiante o un asesorado que me dice, por favor, me urge aprender a hablar hoy o mañana, porque si no, pierdo mi trabajo, pierdo esta oportunidad laboral o simplemente me muero de miedo de estar frente a otros. No me gusta que eso pase porque la realidad es que muy probablemente las personas obtengan justo lo que no quieren. Entonces, ya saben, el mejor momento para aprender a hablar en público es cuando no lo necesitan. Así que manos a la obra. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!